dejar grabar. Sí, estoy grabando, así que dale, Gonzalo. Bueno, muy bien. Ahí vamos. Bueno, ¿para qué deberían andar? Ahí estamos. Bueno, les cuento un poco lo que estaba haciendo yo, que obviamente que era modelado de evoluciones en epidemias en redes complejas, sin mucha idea de hacia dónde ir, ni un poco retomando algo que había hecho en redes hace tiempo. Y bueno, les cuento un poco entonces cuál era el propósito que me proponía. El principio era aportar un poco al conocimiento. Yo tenía idea de los modelos campo medio, etcétera, no tenía ni idea cómo era el comportamiento en red, entonces era un poco generar una intuición al respecto. Y después la idea era responder a algún nivel qué características de la red son más relevantes para los efectos de propagación de epidemia, es decir, no sé, implementar, bueno, un poco lo que contaba Daniel recién, implementar ciertas, ¿cómo es? Ciertas estrategias para combatirla, de apertura o de cierre, para ver cómo afecta la epidemia y cómo es la estructura de la red en sí ¿cómo es? Para la propagación de la epidemia. Y después, en realidad, también tenía la intención de dar algunos pasos, modelar la estructura de contactos de Uruguay y hacer una simulación con eso, que es un poco también lo que estaba haciendo Daniel. Así que capaz que es un poco reiterativo todo esto, entonces, ¿cómo poner una estructura, ya sea red small world, scale free, alguna cosa, o alguna concreta que creemos? Después, implementar sobre los nodos, la evolución de la epidemia en una persona, y las interacciones es la tasa y los medios de propagación del virus. ¿No? Entonces, iba a contar un poco sobre redes, pero capaz que ya tienen mucha idea, y son solo 15 minutos, así que era un poco histórico esto, porque ya tenía la presentación hecha. Historias sobre las redes, de los puentes de Conifer, del experimento de Gilman, de los 6 grados de separación. Y bueno, algunas características de las que iba a mencionar son la distancia geodésica media de las redes, que es básicamente el promedio de las distancias más cortas entre nodos, ¿no? En una red de este estilo, si calculan no sé cuánto distan en promedio todos los pares de nodos, ya da 2,07, una cosa así. El diámetro sería la mayor de estas distancias la mayor de estas distancias, es el diámetro de la red. Coeficiente de clustering es un poco, mide básicamente qué fracción de los vecinos de un nodo son también vecinos entre sí. Es decir, qué amigos míos son amigos entre sí también, por así decirlo. Ahí era un ejemplo concreto, muy rápido. La forma de calcularlo es así. Y bueno, y otra característica de las redes es la distribución de grado de las mismas. Para el ejemplo de acá, esto es esto de acá, pero ya capaz que tienen bastante ideas de esto, y si no, igual es todo bastante básico. Entonces, el modelo Watts-Strobel lo introdujo en el 98, la idea es a partir de una red regular, porque se observa que las redes tienen tanto un coeficiente de clustering que no es tan chico, pero a la vez tienen una distancia geodésica media baja, ¿no? Entonces, una forma de modelar eso era partir de una red regular, ¿tá? Con cada nodo, en este ejemplo de ahí, cada nodo tiene 4 vecinos, y con una cierta probabilidad ir reconectando las redes. ¿Tá? Y eso da un coeficiente de clustering relativamente alto, es decir, y a la vez reduce rápidamente la distancia entre, digamos, la distancia geodésica media en la red. ¿Tá? Entonces, yo tengo un algoritmo de esto, básicamente esta es la estructura, pero la vamos a ignorar ahora, y genera bien, sin problema, todo lo que es la red. Yo te comento esto porque el código que armé yo es ilegible para alguien que no sea yo, y a la vez que, no está nada comentado, obviamente no está armado por un programador ni nada, así que es bastante desastroso, pero funciona. Y bueno, y otra cantidad que calculo es el coeficiente de clustering de órdenes superiores, que es decir, cuántos, por ejemplo, capaz que 2 amigos míos no son amigos entre sí, pero conocen a otro amigo que también no son amigos entre sí, cosas así, entonces mide qué tanto hay, digamos, qué tan grandes son los loops más chicos ¿cómo lo digo? ¿Cuál es el tamaño de los loops más chicos, por así decirlo, en la red? ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, para la red de Small World tienen este comportamiento. Después de última, si alguien podemos discutir de esto acá. Y este es
básicamente lo que observaban estas redes, cómo se comportaban. Barabás y Albert era un poco lo mismo, lo que es un modelo que toma en cuenta lo que es el crecimiento de las redes, que no arrancan en un estado final, y a la vez lo que es el preferential attachment, que es, digamos, se observa también que existen hubs en las redes y que hay nodos que tienen muchas más colisiones que otros. Entonces, toma en cuenta eso y genera, con un algoritmo, genera las redes así. Yo también tengo un algoritmo para esto, que da bastante bien. Esta curva de acá no la no la generé yo, porque los datos que tenía, por algún motivo, los nombres de los ejes, era vieja. Y para no hacerlo vuelta, me di cuenta que estaban mal los valores de los ejes que estaba poniendo, y puse una de un artículo. Pero bueno, genera todo, funciona lo más bien. Así que fui con eso a implementar la propagación de las epidemias en las redes. Agarré un modelo discreto, agarré dos modelos, consideré modelo discreto, modelo continuo. Modelo discreto voy a llamarle SX a los susceptibles, EX a los expuestos, DX son los documentados, que estén infectados, NX los que no son documentados, y RX los removidos. Es un poco lo que ya han hecho. Entonces, digamos, el flujo de cómo van evolucionando las personas, los individuos de esta forma. Y calculo la probabilidad de hacerlo de esta forma. Por ejemplo, si tengo un susceptible, la probabilidad de que no contagie a nadie es que no se contagie por ningún expuesto. P es en un contacto entre un expuesto y un susceptible, cuál es la probabilidad que se contagie. Entonces, la probabilidad que no se contagie por ninguno es 1 menos PE, el número de expuestos. No me veo, tengo esto para el otro lado. Lo mismo con bueno, esto se supone que es un N sub D de documentados, ¿tá? De esa forma, y después si no se contagió por ninguno, la probabilidad que se haya contagiado por alguno es 1 menos todo eso. ¿Tá? Estos son todos parámetros que puedo manejar. Esto es la probabilidad de que, bueno, ya les comentaba eso. Y después las otras son con tasas de decaimiento o cosas así. ¿Tá? Esto debería ser un P sub n, este de acá abajo, no un P sub d, disculpe. Entonces ¿qué es cada cosa? El decaimiento característico de los P sub n, el decaimiento, y esto debería ser un tau sub n. No, tau sub e, perdón, está bien. Este es el modelo, lo único que tengo que poner acá, esto es un P sub n y no un PD. Y entonces tenía 7 parámetros, en realidad en la práctica usé 6 porque le puse, ¿cómo es? El mismo valor de P sub E y P sub N. ¿Tá? En los no documentados los expuestos contagian igual, pero no, eso es regulable completamente. Y bueno, en el modelo continuo cambio esto y en realidad la idea es que los nodos ya no son unas personas, va un sector social, un barrio, lo que sea, eso se puede modelar un poco. Y bueno, le cambio la variable SDNR, un poco lo mismo, la interpretación de las cosas, y el flujo es básicamente el mismo, pero ahora cada nodo puede tener todas las cosas a la vez y es una variable continua. Las ecuaciones que estaba usando era un poco lo que ya venían usando en otros modelos que ya comentaron, y agrego la conexión donde esta matriz A es la matriz de adyacencia que dice cómo es la estructura de la red. ¿Sí? Bueno, de vuelta tengo 7 parámetros, en realidad hay un parámetro nuevo que es este de 0, que es, o sea, dentro de un barrio, de un sector, capaz que la conexión es más grande, o sea, que se contagien dentro de un barrio, no es entre un expuesto y a un susceptible, no es lo mismo que desde fuera del barrio de un expuesto a un susceptible del barrio. Cosas así. Entonces, esto regula eso un poco, pero de vuelta, eliminé el parámetro, acá dice explícito el P igual PN, ¿okay? de esa expresión. En sí tengo un parámetro más en esta expresión que en la continua y en la discreta. Y bueno, les cuento un poco lo que encontraba. Con el caso discreto, por ejemplo, en red de Barabás y Albert de 100, el comportamiento es este, donde estos son parámetros al azar y en realidad no fitié nada, ¿cómo es? No busqué fitear nada, porque tampoco tiene sentido
bueno, me parece que fitear demasiado los datos cuando la red capaz que no tiene nada que ver, o cosas así. Pero un poco podemos ver con estas cantidades de acá, y esta es la cantidad de infectados máximo que llega a ver, o sea, la curva está acá, y esta es la cantidad de activos máximos que hay, cuántos infectados a la vez hay. De repente podemos ver, de acuerdo a cómo es la estructura de la red, cómo cambian estas cantidades. Pueden haber otras medidas que capaz que vale la pena tener en cuenta, o cosas así, en términos de los parámetros de la red. Entonces, con 10 redes, básicamente me hice un promedio, 10 corridas. La otra vez me preguntaba, no me acuerdo qué me preguntaba, pero dura más o menos una corrida con 5000 nodos, dura M03. M0 es el número es un parámetro de cómo está generada la red, dura del orden de 3 minutos, no para 300 días de una corrida, ¿no? Como para que tengan una idea. Y está ahí, la desviación estándar, más o menos vean que es relativamente estable eso ahí. Y lo mismo con redes Small World, mismo comportamiento, misma idea. Acá les resumo todo lo que es la tablita de valores, cuánto vendrían. Capaz que ahora me conviene aclarar que es el M03 porque pongo muchos valores. M0 es cuando agrego un nodo a la red, es a cuántos nodos se conecta. Se conecta a 3, a 4, a 5 o a 6. Y arranco con una red, por ejemplo en esta de acá, arranco con 4 nodos conectados todos con todos. Acá arranco con 5, acá arranco con 6, arranco con 7. Y el primer nodo se conecta a solo 3 de esos, y así hasta llegar a 5000 nodos, que es lo que estoy poniendo acá. Y acá ven que a medida que, por ejemplo, aumenta la cantidad de conexiones, obviamente va a aumentar la cantidad de, de recuperados totales, porque se van a infectar también muchos más. Esta es la cantidad de infectados al final, de susceptibles al final. La cantidad de activos máximo va a ir aumentando a medida que aumenta. Todos resultados obviamente esperables, que no precisas hacer una simulación, pero bueno, quizás se puede cuantificar cuánto pesan las propiedades de la red, ya sea comparando, por ejemplo, en esta red Barabás y Albert de M03, básicamente da lugar a una cantidad de, ¿cómo es? El grado medio de conexión de cada nodo es 6, ¿ok? Eso lo pueden calcular, pero entonces por eso puse la Small World con K igual 6, para que comparen. Básicamente esta tabla se puede comparar más bien con esta columna en cuanto a lo que es la cantidad de links entre nodos. Bien, y hacia allá aumenta la conectividad, disminuye la distancia geodésica media, pasan todas estas cosas, y bueno, de vuelta lo mismo. En esta red, en la Small World, acá lo que está aumentando es la aleatoriedad y disminuye la distancia geodésica media. Y está claro que en las redes Small World el impacto es menor que este de acá. ¿Okay? Si se fijan, más allá de que el recuperados es mayor, por ejemplo, para un P grande, de todas formas, la cantidad de activos es menor, la cantidad de gente que está documentada máxima a la vez también es menor, en el peor de los escenarios de acá, de los que puse acá. Entonces, capaz que en realidad, si se pueden tomar medidas que conviertan la red en una red menos scale free, más en una dirección de esta, cosas así, eso era un poco lo que tenía en mente. Bueno, ¿cuánto varían los parámetros? Y básicamente les cuento lo que daban para las propiedades de estas redes que corrí acá. Acá están los valores. No hice ninguna comparación, así que ahora mirarlos no tiene mucho sentido. Simplemente los calculé y los puse ahí, y en realidad estoy con 1000 cosas a la vez, entonces no he avanzado mucho con esto. Pero bueno. Entonces, ahora lo que hice fue implementar que a medida, diariamente esto va a ser para redes con 5000 nodos, diariamente voy a hacer 10 tests en los nodos que son susceptibles, expuestos o no documentados. O sea, los que son documentados o que son recuperados no los voy a testear. Y si el test da positivo, asumiendo la efectividad 100%, eso se puede variar, lo que sea, si asumo que da positivo con un 100% de efectividad, si testeo un individuo EX o NX. Si testeo un susceptible, no pasa nada. Pero en ese caso pasa a integrar la población de documentados. Y acá cambié el modelo, porque si miran en el modelo anterior, lo voy a poner acá, había un 1 menos PD a la NED, y ahora lo eliminé, o sea, el documentado no contagia. Pues si es documentado, lo aislamos,
Si no, también la medida esta, digo, se puede buscar otra forma de implementarlo, pero la medida esta de testear para generarlo como documentado no tendría ningún sentido, si igual sigue contagiando. Entonces, no comparen esta red que no remueve datos con la red anterior, porque en este caso el documentado contagia y en este caso no. ¿No? Y bueno, un poco la respuesta de la medida, se puede ver cómo implementar mejor las medidas, y para eso me vendría muy bien alguna sugerencia, porque yo como estoy un poco, no sé para dónde arrancar con qué testas, cómo implementar las medidas, y qué, también lo tengo un poco colgado todo esto, no he hecho mucho, digo mucho más que esto. Y bueno, entonces, este de acá es remover, o sea, los tests los decido hacer de forma aleatoria en la red, y de todas formas tengo una mejora. ¿No? Mejora la cantidad de recuperados, disminuye un poco, porque también se infectaron un poquito menos, pero no mucho. ¿No? Si remuevo aleatoriamente la red de Barabás y Albert, no me cambia nada. O sea, cambia poco. Tengo que invocar justo a un hub, a un nodo muy conectado, para que tenga un impacto real y que el nodo esté infectado, etc. Para que tenga un impacto apreciable sobre la red. Entonces, la cantidad de activos igualmente disminuye, y bueno, los documentados máximos también disminuye, pese a que estoy documentando más gente, los estoy aislando, así que documentado. Y agregué acá esta medida que no la había hecho antes, y no la corrí antes, es básicamente cuánto demora la epidemia, cuánto tiempo pasa desde que arranca con un nodo muy conectado en estado expuesto, un único nodo de los 5000 en estado expuesto, muy conectado, y ahí se empieza a propagar, y hasta que deja de haber infectados, hasta que la cantidad de infectados totales, ya sea expuestos, expuestos, no documentados o documentados, pasa a ser 0, la suma de todo eso. Pasan 142 días, pero esto, recuérdense que los días no significan nada, porque los parámetros no están fiteados a nada. Cuando remuevo, disminuye, ¿tá? Pero fíjense que acá igual el error es bastante grande. Hay corridas donde demora más que esto, etc. Y pueden ver que de todas formas, si remuevo por grado, es decir, capaz que si uno va a pensar en medidas de testear, conviene testear no cualquier cosa, sino testear apuntando a los hubs de las personas que están muy conectadas, que están muy en contacto con gente, testear y no testear al tuntum. Eso es una primera conclusión, porque es un cambio apreciable en digamos, todos los parámetros estos que estoy usando para medir, por lo menos en estos primeros, si remuevo prestando atención a cuán conectado está el nodo. Entonces, para que vean, las curvas son básicamente lo mismo, no cambia nada. Simplemente cambia el efecto fíjense que acá agarré una para el medio, para la remoción aleatoria, donde tengo más, o del mismo orden de recuperados, que en el caso sin remover y de susceptibles, cosas así. Bueno, está. Esto es todo lo discreto en el caso continuo. Capaz que me estoy yendo mucho tiempo, quieren que corte, no sé cuánto. Seguí, tranqui, que es la primera vez que presentás. Los de 15 son para los que más o menos ya conocíamos los modelos, así que dale. Bien. El modelo continuo lo implementé en una red Small World, digo, lo implementé en varias, pero no tiene sentido dar mucho dato, porque en realidad podríamos ajustar parámetros, fitear en D, pero bueno, tengo que definir todavía qué red considero, qué representarían los nodos de esa red. O sea, no tiene sentido considerar una red scale free. Digo, tiene sentido, pero tendría que después, a fin de cuentas, dar una interpretación que es un hub en esa red, etc. Entonces, bueno, una idea para eso que tenía era agarrar el censo del 2011, que las zonas de Montevideo Canelones eran las más pobladas, entonces, ¿sabes? Tengo la población, densidad de población, las estructuras por edades, flujo de movilidad, algunas otras cosas que hay. Convertir todas estas cosas en nodos, la red, y bueno, mirar en este modelo más realista, pesar las interacciones de acuerdo a la densidad de población y no a la cantidad de población. Eso es razonable. Y bueno, y las conexiones, ahí no tengo
quizás sería bueno implementar que casi todos se conecten a Montevideo, a la zona del centro, Ciudad Vieja, porque viene muchas, por lo menos la zona de Ciudad de la Costa, viaja mucho para acá, eso se podría todo implementar. Y bueno, yo ya generé esta tablita para Uruguay, capaz que, no sé si a alguien le sirve, agarré el censo 2011, separé por edades, por hombres y por mujeres. Esto está obviamente no actualizado, pero debe ser representativo, asumo yo. Y con los CCC, los Centros Comunales Zonales de Montevideo y los municipios de Canelones. Y generé la matriz, si a alguien le sirve de algo, todo esto lo tengo, pero bueno, en eso estoy. Entonces, un poco de las perspectivas es estudiar los casos discretos, con las propiedades de la red en sí, hacer algo mucho más sistemático, más fino. Y bueno, y tengo varias posibilidades de implementar medidas de cuarentenas, de aislar ciertos grupos de nodos, cosas así, pero en realidad como no tengo muy claro para dónde arrancar, estoy haciéndolo muy esporádico y sin bueno, sin mucho sentido a veces. Y después hay que hacer un estudio más detallado, el caso continuo, quizá con la red barrial, quizá fitear el comportamiento observado, si existen chances de acceder a información más detallada de la epidemia, es decir, saber cuántos hay por centros comunales, o por barrios, o por municipios, que no es algo tan fino, pero digo, menos fino que un barrio, etc. Y cualquier idea que tengan, bienvenida. Es un poco eso. Gracias, Gonzalo. Hay pila de preguntas que me parece que dan para discutir un rato, entonces, y creo que Nico tiene también algunos temas de contactos y eso, creo que son los 3 temas que más o menos se tocaron hoy. Así que, no sé, capaz, Nico, ¿preferís presentar vos y después hacemos discusión general sobre estas cosas? Bueno, Voy a leer las Este, preguntas. Guardate las preguntas, Gonzalo. No, pero porque me parece que hay un montón de preguntas que se hace Gonzalo que también se hacen otros modelos, entonces capaz está bueno. Y hay algunas cosas que ya también están calculadas, entonces, y también está el otro, Marce y Pau, que también están con redes, entonces me parece que hay cosas que se superponen. Entonces creo que está bueno hacer como una discusión general que es transversal a varios tipos de modelado. bueno. Voy rápido, algunas de estas cosas ya las presenté, así que aplicar una observación que hicimos desde los primeros días, empezamos a trabajar con esto, es que la epidemia en Uruguay, y de hecho esencialmente en todos lados del mundo, está en régimen lineal, Nueva York y Milán, pero sacando Nueva York y Milán, esa es la situación general de la epidemia. Y obviamente esto no tiene los estándares de calidad de la actividad de investigación que nosotros hacemos, porque es una cosa hecha a las apuradas y sobre la marcha, pero bueno, quiero... Entonces, lo primero que voy a hacer es presentar el modelo, un análisis del modelo de Lee, el que publicaron en Science, ahí está la referencia, y utilizar el hecho de que estamos en el régimen lineal en el Uruguay. Eso es la primera observación. Lo segundo es que voy a usar, empezar, es una idea muy borrador, los para estimar el estado de la epidemia en Uruguay, ganando un par de semanas con respecto a las medidas de casos documentados. Los resultados son todos muy preliminares, y de hecho, sobre todo las estimaciones de error todavía son muy borradoras, así que espero que no vayan a cambiar mucho cuando tengamos los resultados definitivos, pero yo sospecho que básicamente lo que voy a decir está bien, pero sepan que es todo recién salido del horno. El grupo con el que estamos trabajando, en contacto, así que muchas de las ideas que voy a plantear no son mías. Las curvas las hizo Marcela Peláez, hemos estado discutiendo todas estas cosas con Matías, con Maine, con Daniel, con Chichi, con Héctor, con Gonzalo Bello, que no está acá, pero con el que realmente nos ha ayudado muchas discusiones. También he tenido discusiones con Ernesto Mordeschi que han sido muy... pero bueno, solo yo soy responsable de los mamarrachos que pueda decir.
la característica de este modelo es que hay cinco compartimentos. Están los individuos susceptibles, que son los que pueden contraer la enfermedad. Hay 3 tipos de individuos que ya están cursando la enfermedad, los que están expuestos pero aún no tienen capacidad de contagiar. Están los individuos infectados, es decir, que ya pueden contaminar a otros y que efectivamente están en condiciones de ser medidos. Y los individuos no documentados, y eso puede deberse a 2 razones, o bien porque tienen niveles de sintomatología muy leve y por lo tanto no se detecta, la persona no se da cuenta que está enfermo, o porque el sistema de salud simplemente no logró detectar. Así que hay una mezcla en realidad de 2 situaciones diferentes que está en este caso. Y bueno, finalmente los individuos que salieron de la actividad infecciosa, ya sea porque fallecieron o porque se curaron. Así que removed. El modelo LIMP y Coworkers implementaron este modelo, pero con compartimentos diferentes para cada ciudad y con movilidad entre ellas, y además incorporaron algunos aspectos estocásticos. Así que esta es una versión, si se quiere, simplificada del modelo de Lee. Pero para Uruguay, en realidad, tener varias ciudades no tendría mucho sentido porque es un fenómeno esencialmente metropolitano. Los casos fuera de Montevideo y Canelones son muy poquitos. Entonces, el modelo en sí puede ser cuestionable en muchos motivos. Por ejemplo, el modelo no contempla que los contagios producto de las personas que van a tener síntomas pero aún no los tuvieron. ¿Ah? Entonces, en la práctica, en este modelo yo estoy incluyendo, esos individuos están incluidos ya en los infectados, pero no están diferenciados, y acá aparece un problema muy importante, que es que el tiempo en que la persona se contagia y efectivamente está documentado puede ser significativo en Uruguay, y además aleatorio, porque en realidad hay algunos individuos que son documentados muy rápidamente, incluso antes de que tengan síntomas, porque estaban en un clúster, yo qué sé, porque eran enfermos en el Villar de Bo, por ejemplo, entonces enseguida los detectaron aún antes de que pudieran tener síntomas, y muchas otras personas pueden ser documentadas mucho después, cuando ya llevan varios días de sintomatología. Entonces, los datos que usan Lee y compañía son estos que están acá. El tiempo medio de latencia. Latencia es el tiempo en el cual permanecen como expuestos, aún no pasan en la etapa de infectados, es un poco más de 3 días y medio, y tiene un tiempo similar para el tiempo de infecciosidad, es decir, el tiempo en el cual la persona está contagiando. Que una cosa que me ha aclarado Gonzalo Bello, y me ha insistido mucho, que ese tiempo es muy distinto del tiempo en el cual la persona está enferma. De hecho, es un tiempo mucho más corto el tiempo en el cual las personas pueden estar enfermas varias semanas, pero el periodo en que infectan es mucho más. Y de hecho Lee y compañía lo estiman desde el punto de vista de consideraciones de ajuste de la epidemia en China, les da un tiempo de infecciosidad muy corto, del orden de 3 días y medio. Después tienen otro parámetro que corresponde al cociente entre las tasas de contagio entre los portadores documentados y no documentados. La idea es que los no documentados contagian menos. Todo esto está hecho previo al aislamiento social, es el proceso de propagación epidémica sin control. Y también miden la fracción de documentados, que a ellos les resulta ser extremadamente chica. Hoy las fracciones de documentados que han sido medidas en otros países donde la situación estaba menos nueva, tienen fracciones de documentados mayores que esta. Y la tasa de contagio que obtienen es 1,12, acá esto no está en las unidades, pero tendría que ser días a la menos 1. Bueno, pero esos parámetros, además de que el modelo en sí puede ser cuestionable, porque es un modelo determinístico de compartimentos, campo medio, etc., son muy cuestionables los números que dan Lee y compañía, y hoy en día me parece que los tiempos que la gente está pensando son un poco distintos. El tiempo medio de latencia sería bastante más corto que el que le asignan Lee y compañía, pero podría ser también 3 días. Acá estoy diciendo 2 días y medio, pero eventualmente podría ser 3 días, y hay una cierta incertidumbre. El que seguramente es mucho más largo que el que estimaron ellos es el tiempo de infecciosidad. El tiempo medio de infecciosidad no son 3 días y medio, sino más bien 5 días y medio. Y acá alguien podría decir, pero podría ser más largo, porque si uno ve las consideraciones biológicas, tendría que ser entre 7 y 10 días. Pero en realidad se sospecha que el tiempo epidemiológico de infecciosidad, el tiempo que efectivamente sucede a nivel de propagación epidémica, es más corto que el biológico,
básicamente porque lo que sucede es que cuando una persona empieza a tener síntomas fuertes, aún antes del periodo de aislamiento social, esa persona se va a encerrar en su cuarto porque se siente mal y va a estar al lado de la sopita y del té, y no va a estar contagiando de manera significativa los últimos días de su periodo de infecciosidad. Así que eso reduce de manera efectiva el tiempo de infecciosidad real y pasa de ser de 7 a 10 días, que es el tiempo biológico, a un tiempo efectivo social de 5 días y medio. Esos son este número me lo pasó, yo lo había estimado de una manera que no viene al caso ahora, y resulta que me quedé muy contento porque Mordesky me confirmó que es lo que usan los alemanes. Los alemanes, el informe de Merkel que todo el mundo ha escuchado, ese es el número que está subyacente. Estos parámetros uno puede pensar que son relativamente reproducibles de un país a otro, aunque el tiempo de infecciosidad, como les dije, no es enteramente biológico, sino que tiene una componente de aislamientos, de cómo es la dinámica social. Otros parámetros, como la tasa media de contagio, el cociente entre el contagio de los documentados y no documentados, o el porcentaje de documentados, dependen fuertemente de las condiciones de aislamiento social, de las condiciones idiosincráticas de los países y también de la capacidad del sistema de salud de detectar a los documentados. Así que voy a suponer que estos parámetros, sigma y gamma, se mantienen más o menos constantes a lo largo de los países, pero voy a suponer que los otros parámetros tienen que ser fijados país por país. En particular, en Uruguay tiene que ser diferente que en otros países. La simplificación principal que nosotros vamos a hacer, si vuelvo para atrás en el modelo, es que el número de susceptibles que ven acá, la fracción de susceptibles es muy cerca de 1. La enfermedad en el Uruguay, aún en las hipótesis más pesimistas, está en los por 1000. Así que despreciar los efectos no lineales en este modelo es un error ridículamente pequeño, dado que todos los parámetros se conocen con errores de 10-20%. Entonces andar prestando atención de términos difíciles, pero que son una corrección del 1 por 1000, no tiene sentido. No tiene sentido usar otra cosa que el modelo lineal en lo que estamos viviendo en Uruguay y probablemente en lo que ha vivido en todo el mundo. Entonces, la simplificación principal es que vamos a hacer la aproximación lineal de este modelo, y una vez que uno hace la aproximación lineal, puede resolver el problema, las ecuaciones diferenciales se pueden resolver analíticamente, y entonces eso es muy, muy, muy cómodo, porque tiene soluciones explícitas. Y eso ya lo utilizamos en una nota que está actualmente en referato, que presentamos a Guiad COVID, que permite tener formas de fiteo justificadas de los digamos, first principles, si uno considera first principles, lo que es los modelos de compartimento, que en realidad ya hay una modelización, pero no hay, incluso si uno no usara el modelo de Lie, sino que usara un modelo de compartimento genérico, tendría la forma genérica, que es como, en lugar de ser una exponencial, es suma de exponencial. Pero acá voy a hacer una cosa más específica, no voy a hablar de eso, sino que voy a aplicar esa idea específica a este modelo, que es el modelo de Lie. Y la ecuación linealizada queda así como está escrito. Los susceptibles simplemente están dados por la conservación del número total de individuos, y en realidad no los voy a usar, son esencialmente 1, la fracción de susceptibles. Fíjense que las ecuaciones son todas lineales, las otras, y la de removed está desacoplada de los demás. Así que en realidad en la práctica tengo un sistema de 3 ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, y es una ecuación acoplada, y eso se sabe resolver analíticamente muy fácil. ¿Ah? Entonces, tenemos la solución explícita del problema, y eso simplifica mucho, más allá de la belleza formal, simplifica mucho las cuentas, porque uno puede hacer ajustes de parámetros con respecto a los datos sin tener que simular, sin tener que... Es muy difícil, se dan cuenta, normalmente uno tendría que agarrar un parámetro, condiciones iniciales, correr. Volver a agarrar otro juego de parámetros, otra condición inicial y correr. Y luego, sobre esas corridas, ajustar los parámetros para ver cómo se adaptan a la realidad uruguaya. Y eso es muy difícil de hacer. Se puede hacer, pero es bastante consumidor de tiempo de cálculo. Mientras que si uno tiene la solución explícita, la solución, tenemos esta ecuación, con el sistema de ecuaciones de 3x3, hay que diagonalizar la matriz asociada, los valores propios son muy fáciles, se hallan analíticamente, son estos tres, este lambda 0, que es muy fácil, simplemente menos gamma, y estos otros dos, lambda más y lambda menos, que son menos gamma menos sigma, más que los valores propios
dependen de gamma y sigma, que son parámetros que son bastante reproducibles de un país a otro. Y toda la parte idiosincrática y asociada con el estado de aislamiento social en Uruguay está encerrado en un único parámetro, que es este parámetro y que es una combinación de beta, de mu y de alfa. Pero solo una combinación de todos ellos interviene en los exponentes. ¿Ah? Por otro lado, se puede ver claramente que lambda menos, beta 0 es una constante positiva, y beta menos y